esta línea de la conferencia y de los riesgos de la inteligencia artificial. Hay muchos futurólogos que amenazaban o pronosticaban que la inteligencia artificial era un reto para el hombre, que la inteligencia se equipararía a la del hombre en este año 2023, y que sería el fin de la era humana este año, pero que dentro de poco ya nos superaría y que al hombre no le quedaba otra que o bien entrar en la vía del transhumanismo, es decir, modificar nuestra carga genética o con implantes, ¿no? O porque seríamos superados. Es decir, que realmente daban miedo. Hay base para sospechar que la inteligencia nos va a superar a la nuestra. Base actual, no. Tampoco no puedo saber si mañana van a inventar un nuevo modelo estadístico que lo permita. Es decir, para poner una idea, el ChatGPT, OpenAI estuvo trabajando en un generador de frases que más o menos pudiera pasar por una persona durante 10, 12, 15 años aproximadamente, hasta que hubo una pequeña revolución en el campo de las redes neuronales, que son los transformers, la T del ChatGPT, los transformers, que son un tipo de red neuronal que permite acelerar muchísimo el entrenamiento y que, digamos, la red neuronal se fije en lo importante. Gracias a estos transformers ahora tenemos los generadores los modelos grandes de lenguajes tipo ChatGPT. Sin ellos no los tendríamos. Tendríamos a Elisa y Gracias, que si le decías me siento mal y te contestaba, ¿y por qué te sientes mal? No. Porque me llevo mal con mi padre. Háblame de tu padre. Bueno, pero ya colaba, que eso en los años 80 era una maravilla. Ahora tenemos algo muchísimo más interesante y fue gracias a un avance matemático del 2010, 2012, una cosa así. Yo no sé si alguien ya está trabajando en escondidas en un modelo estadístico que permita lo que llaman la singularidad, el momento en que la inteligencia de las máquinas globales en el mundo va a pasar a la inteligencia de las personas. La idea de que en el 23 ya nos iban a pasar eran unos cálculos antiguos que se hacía sobre la ley de Moore, que es la capacidad de cálculo de los ordenadores, de los chips. Entonces la idea era que en el 2023 la capacidad de cálculo de los chips iba a pasar a la capacidad de cálculo del cerebro humano. Y que entonces, desde el momento que la capacidad de cálculo de un ordenador tiene la misma capacidad de cálculo que un humano, pues ya era cuestión de programar la mente, entre comillas. Había dos falacias en esa idea. La primera falacia era que el crecimiento de la capacidad de cálculo de los ordenadores era exponencial, que seguramente es logística, es decir, tiene forma de S, es decir, sube muy rápido, pero llega un momento en que llega a un punto de inflexión y ya empieza a ir más poco a poco hasta llegar a un tope máximo, al menos los que tenemos ahora. Necesitas una nueva tecnología para volver a subir. Pero luego había otra. Si bien la capacidad de cálculo de los ordenadores parecía que iba creciendo exponencialmente, digamos que la bondad de los programas no. Y tienes que programar la máquina. Es decir, que no porque tengas una máquina que tiene la misma capacidad de cálculo teórica, vete tú a saber, que un cerebro, a lo mejor tardaremos 1000 años a tener una capacidad de programar un cerebro, porque nuestra capacidad, la bondad de nuestra programación no sigue una ley exponencial. Con lo cual, luego hay otras teorías. Roger Penrose, a principios de los 90, a finales de los 80, estaba convencido y hay mucha gente que le sigue y aún no se ha podido falsear ni comprobar, es decir, no hay manera de saberlo, parte del comportamiento del cerebro. En su libro La nueva mente del emperador, lo que proponía era que la conciencia, la mente, el razonamiento humano se basaba en efectos cuánticos que se producían dentro de las neuronas.
en los microtúbulos de las neuronas. Esos efectos cuánticos no se pueden reproducir con ordenadores convencionales, con ordenadores digitales basados en silicio. Si la hipótesis de Penrose es verdad, entonces no habrá inteligencia, no habrá imitación del hombre. O sea, los pronósticos apocalípticos, ¿no? De que íbamos a ser superados y dominados por la inteligencia artificial, tú no los ves. Yo no los, a día de hoy, a día de hoy me preocupa mucho más cómo se entrena una inteligencia artificial, que si no le das muchos barbudos, entonces no distingue barbudos y diga que yo soy el asesino de Guadalajara. Me preocupa mucho más eso que una máquina nos... Aquí en la Universidad de Baleares se colabora de alguna manera en el desarrollo de la inteligencia artificial. Sí. Sí, la inteligencia natural es lo que intentamos. De la inteligencia artificial en la universidad tenemos, nuestro departamento es de ciencias matemáticas e informática, y el área mayoritaria, ya desde que se creó, es de ciencias de la computación e inteligencia artificial, con lo cual ya se nota una gran apuesta que había. El departamento se creó, yo no estaba aquí, yo daba clases en la Universidad de Barcelona, pero cuando se creó en la época de los sistemas expertos, y había mucha gente trabajando en sistemas expertos. A día de hoy hay al menos dos, instituciones formales de inteligencia artificial en la universidad. Por un lado está el laboratorio de inteligencia artificial que produce o intenta producir, se relaciona con empresas para producir soluciones de inteligencia artificial a sus problemas, es decir, es inteligencia artificial aplicada. Y luego por otro todo en nuestro, en informática, basado básicamente en nuestro departamento en un 90%. Y luego por otro lado hay el Instituto de Inteligencia Artificial de reciente creación, que agrupa los diferentes grupos de investigación que más o menos trabajan en inteligencia artificial y en sus aplicaciones, que se acaba de crear, que se dedica, que más que que una investigación aplicada directa a empresas, intenta hacer una investigación general que luego pueda ser aplicada a campos concretos. Es decir, yo por ejemplo trabajo en aplicaciones en microbiología y en medicina, pero no trabajo para una empresa concreta resolviéndoles un problema concreto. ¿Podrías ampliar un poco más tu trabajo? Sí, mi trabajo actual es muy difícil. Es muy difícil. Estoy intentando resolver el problema siguiente. Cuando uno toma una muestra de una comunidad microbiana, por ejemplo de nuestro microbiota, de nuestro sistema digestivo, de la piel, o en mi caso trabajo con Salinas porque es con quien colaboro. Estas muestras son muy restringidas, es decir, no puedes tomar la muestra del tamaño que te dé la realísima gana, tan grande como quieras, porque estás limitado por lo que se llama la profundidad de lectura del sistema que uses. Es decir, no puedes, a lo mejor puedes tomar, depende, en última instancia lo que haces es coges la muestra, coges trocitos de genoma, los lees y los asignas a bichos. Esa es la idea. Pues como las muestras son relativamente pequeñas por comparación con cómo es toda el microbioma, que llegan a decir que en nuestro cuerpo hay más bacterias que células de persona. Y que pesa 2 kilos, ¿no? Sí, pero hay muchísimas. Es que nosotros somos casi todo agua, directamente. Si nos quitas el agua también no queda mucho más. Pues entonces lo que pasa es que en las muestras hay un montón de ceros, es decir, de ausencias de microbio, que no sabes si es que realmente no están en el microbioma, es decir, porque al fin has conseguido matar todas las Escherichia coli que tenías, o si simplemente has tenido mala pata y no has cogido ni uno. Entonces, mi problema en estos momentos es detectar los ceros reales y los ceros de muestreo. Es decir, dado una muestra y dado un cero, intentar decidir si ese cero es realmente la ausencia del microbio en la comunidad o si simplemente ha sido
En la muestra no he cogido ninguna porque la muestra es aleatoria, la muestra es pequeña, la muestra tiene una profundidad de lectura pequeña y a lo mejor no has cogido ninguno. y están ahí. Un aplauso para cada un poquito de agua, Charo, que se lo ha merecido. Antes contaste un poco el desarrollo histórico de la inteligencia desde Alan Turing en los años 50, todos los inviernos que pasó la inteligencia y cómo inicialmente había un método lógico, deductivo, luego se pasó en los años 90 a los métodos estadísticos y probabilísticos que son inductivos, o sea, se pasa de los casos a lo general, pero hay otra modalidad de razonamiento que es la abducción, que es propiamente humana, que es cuando ante un hecho determinado el ser humano es capaz de plantear conjeturas de solución, que es aquí donde al parecer la inteligencia no llega. Porque eso es la inteligencia. Claro. La inteligencia artificial no llega, ¿estás de acuerdo? Bueno, veamos, de nuevo. Para problemillas concretos, sí. Por ejemplo, hay un programa de inteligencia artificial relativamente reciente que, dada una imagen, hace preguntas para intentar saber qué es. Hace preguntas a una persona y a partir de las respuestas de la persona intenta decidir qué es. En alguna manera eso sería más o menos eso. El problema ahora es que, claro, es que todo es muy complicado. Es decir, ahora tenemos programas que intentan simular razonamiento usando reglas lógicas. Tenemos programas que toman, entre comillas, decisiones basándose en un análisis estadístico de montones de casos anteriores. No se hablan. No, en estos momentos no hay ninguno que trabaje con las dos y eso es lo primero que tendría que pasar. Es decir, nosotros nos basamos en parte en lógica y en parte en lo que aprendemos. Es decir, a un niño, creo que también es una metáfora que se usa mucho, un niño a 2 o 3 veces que suelte una piedra y caiga en el suelo ya sabe que las piedras caen. Una inteligencia artificial necesita millones de ejemplos para aprender eso. Y si no le das millones de ejemplos, luego le das imágenes, yo que sé, de una bola que cruce otra bola y se la cree, por ejemplo. O que una bola antes de chocar una bola con la otra ya se mueva y se lo cree, y un niño no. Un perro tampoco. Es decir, los perros son más inteligentes que eso, porque no tiene sentido común. Una inteligencia no entiende lo que está pasando, una inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un modelo estadístico que a veces nos sorprende, porque hay que reconocer que hacen cosas que uno no se espera, pero que en última instancia lo único que hace es reconocer pautas y actuar según esas pautas. Antes de iniciar la charla, me dijiste que en Estados Unidos se está financiando un programa para introducir sentido común en la inteligencia artificial. Sí, es verdad. ¿Lo pero puedes ampliar? No, eso es lo que sé. Es decir, ha habido una convocatoria que naturalmente todo va a ser, es decir, esto lo organiza el DARPA, que es digamos que la organización que genera armas para Estados Unidos, la investigación aplicada de los militares. Entonces ha planteado un programa con muchísimo dinero, muchísimo dinero para crear programas de inteligencia artificial que incorporen sentido común. Se han presentado propuestas, algunas se habrán aprobado, pero de eso no vamos a ver nada. Es decir, con cuidado. Muy bien, vale. En la escuela, en los exámenes, ahora se han dado cuenta que es mejor volver a los libros de texto porque los alumnos con la inteligencia artificial se lo montan estupendamente. Tú, si eres profesor, ahora hay que ir con mucho ojo porque muchos ejercicios o trabajos que mandan se utiliza la inteligencia artificial y no hay ninguna creación en el alumno. ¿Eso es verdad o no?
Me alegra que me hagan esa pregunta, porque llevamos meditado mucho sobre el tema. Sí, que no salga de aquí. El objetivo del estudiante, pues, repito, es un problema de dialéctica. Hacía la broma de que no saliera así de aquí, pero mis estudiantes saben lo que digo. Es decir, muchos estudiantes, y lo siento, pero yo cuando era estudiante, en algunas asignaturas, mi objetivo, si una asignatura no me interesaba, era intentar aprobar con el mínimo esfuerzo. Si ChatGPT ayuda, pues un estudiante lo va a usar. El objetivo del profesor tiene que ser dificultar eso y conseguir que el estudiante aprenda. Ese es el objetivo del profesor. Sí, los estudiantes pueden usar ChatGPT para muchas cosas, como hace 15 años podían usar Encarta de Microsoft para hacer trabajos. ¿Qué puedes hacer? Pues intentar luchar contra ello. ¿Cómo se podría hacer? Pues, por ejemplo, si las directrices europeas, bla, 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 se aceptan, un estudiante estará obligado a decir que eso lo ha generado con ChatGPT, porque si no lo hace, no solo habrá copiado, habrá cometido un delito. Y eso ya son palabras mayores. Se tiene en cuenta. Eso sí, es decir, pero ChatGPT es muy útil en la educación y hay algunos experimentos muy buenos. Por ejemplo, en mi departamento hay profesores que lo que hacen es decir, ChatGPT en matemáticas no es ninguna maravilla. Le pones un problema de matemáticas un poco avanzado y te escribe 4 generalidades y algunos saltos de lógica espectaculares, y lo que llamamos a veces alucina, es decir, directamente miente. Entonces es un buen ejercicio poner un ejercicio a ChatGPT, que ChatGPT todo resuelva, y dar a los estudiantes la solución para que ellos encuentren el error y lo corrijan. Porque en última instancia la inteligencia artificial la vamos a usar. ChatGPT es útil, yo lo uso, no lo uso mucho porque no me fío de ella y al final tengo que terminar revisando todo y pierdo más tiempo. Pero es una cosa que es muy útil, los estudiantes la van a usar en el día a día. Enseñémosles a usarlo bien. Es decir, que no se fíen, igual que hace 10 años pues había problema con Google. ¿Por qué? Pues porque todo lo encuentras en Google. ¿Y qué hace? Pues que Google a veces miente, la Wikipedia hay errores. En la British Enciclopedia hay errores. Sí, vamos allá. La gente tiene que tener espíritu crítico, entrenémoslos con el espíritu crítico. Hay profesores en el departamento de inglés que, por ejemplo, les hacen a los estudiantes que respondan a una pregunta en inglés, lo redacten en inglés. Entonces le pasen a ChatGPT y que a ChatGPT lo mejore. Y luego los estudiantes miren la respuesta de ChatGPT y cambio a cambio decidan si ha mejorado o ha empeorado el texto y entreguen como trabajo la respuesta original, la respuesta de ChatGPT y su comentario. Eso es lo que tienen que aprender, a ser críticos con las respuestas de ChatGPT. Se puede usar, es una buena herramienta, pero hay que saberlo usar, como todo. Pero tú estás hablando a nivel de la universidad, pero yo estoy hablando de la secundaria, por ejemplo. ¿Tú crees que un profesor con 30 alumnos estará capacitado para distinguir lo que está copiado y lo que no? Si el... Veamos. Rompamos una lanza en favor de los profesores. Los profesores conocen a sus alumnos. Y al principio de curso a lo mejor no, pero a mediados de curso, yo en la universidad, pero estoy seguro que en eso los que aún conviven más con ellos, porque en última instancia mis alumnos yo los veo, por ejemplo, el primer semestre yo los veo 2 horas semanales. Y con 2 horas semanales a estas alturas yo ya puedo decir si un texto lo ha escrito un alumno o lo ha copiado directamente. Los profesores de secundaria también pueden hacer eso. Hay recomendaciones, es decir, yo tampoco, lo siento, no me meto en eso, pero una gran tendencia, por ejemplo, no basar la evaluación en trabajos de desarrollo escritos, sino pasar otra vez a los exámenes o volver a hacer con presentaciones. Claro, con 30 estudiantes es difícil hacer, pero exámenes orales de 5 minutitos por estudiante y ver si realmente sabe una materia o no. Cualquier profesor tiene que ser capaz de saber hacerlo. O incluso que te entregue un trabajo y luego tú pedirle 3 preguntas concretas sobre ese trabajo para ver si realmente ha entendido lo que le pregunta o no. Sí, se puede.
Bueno, Francesc, ya para terminar, que ya se está extendiendo mucho, aunque el tema es muy interesante. No, yo hablo. Muy bien, además muy bien. Te quería preguntar, ¿tú crees que la inteligencia artificial ayudará a la humanidad, nos ayudará a ser un poquito más inteligentes o por el contrario, estancará la inteligencia natural basándose o dejándolo en manos de la inteligencia artificial en todos los campos? Ese es uno de los grandes peligros que veo a medio plazo y no que termine con nosotros. Que la gente se acostumbre a que programas de inteligencia artificial decidan por su cuenta, de la misma manera que la gente se acostumbra a no tener necesidad de aprender datos porque los buscas en Google. Sí, eso nos hace peores, pero tampoco pasa tanto. Es decir, la gente es resistente, es decir, de la misma manera que tenemos coches y patinetes y aún caminamos, aún hay cosas que yo creo que la inteligencia artificial va a mejorar en general la vida de la gente. A mí, por ejemplo, como me estoy quedando sordo, hay unos maravillosos programas de inteligencia artificial que leen labios mucho mejor que las personas, mucho mejor que las personas, y que entonces directamente con la cámara, con el móvil, va hablando y yo voy leyendo. Maravilloso. Eso, sin una red de aprendizaje profundo de las desarrolladas en los últimos 15 años, eso sería imposible. Entonces eso es mejorar la vida. Sí, tiene muchas más mejoras. Sí, tiene mucho más ventajas. Hay que regularla porque tiene peligros. Es decir, las noticias falsas, los sesgos, Hablaban de la huella digital, todo eso tiene riesgos. Pero los coches también tienen riesgos. ¿Y qué han hecho? Pues los coches. Los constructores tienen unas directrices muy concretas. Los coches pasan revisiones antes de que se puedan ver. Quien conduce coche tiene que tener una licencia para conducirla. Hay reglas de tráfico que todos aceptamos. Los diferentes gobiernos tienen que ofrecer vías de transporte de tráfico con unas especificaciones muy concretas. Sí. Pues lo mismo. Necesitamos lo mismo. Nos han ayudado mucho y con esto espero que también nos ayuden más. Sí, yo creo que es beneficioso, más que perjudicial, pero tiene peligros, sí. Y las armas autónomas es algo que si realmente se desarrollan, es decir, tendría que tener una regulación como las armas atómicas o las armas químicas. Tendrían que prohibirse porque pueden ser hackeadas. Es decir, no hay nada más fácil que meterse en un ordenador por Bluetooth. Ya está.